de Marisa Remy. Adelante, Marisa, por favor. Buenas tardes, Epi. Muchas gracias por estar en esta mesa, en esta sala, estar con los buenos amigos, con Héctor Béjar, con Eduardo Bayón en el mismo salón contigo, y felicitando a CEDEP por un nuevo aniversario institucional. Yo tenía un pequeño PowerPoint que no sé si si me autorizan. Sí, a ver, voy a intentar compartir pantalla. Ajá. Este es. Ok. Bien, la idea del foro, la propuesta que nos han hecho es ver el rol del Estado y las políticas sociales en la pospandemia, analizando impactos y desafíos, y uno de los temas que estaba planteado era la descentralización, que es donde me voy a centrar. Sin embargo, quisiera comenzar. Esta información me acaba de llegar hoy día, que es el cálculo del BCR sobre la caída del Producto Bruto Interno, donde asegura que el Producto Bruto Interno registra la caída más grande de su historia, cae aún más de lo que cayó en la crisis de 1930. Esta caída además es mundial. El cuadro hacia la izquierda muestra los países de la OCDE, cómo están su crecimiento o decrecimiento este año 2020 por la pandemia. Lo que muestra que estamos en un escenario sin precedentes. Eso es lo primero que decir, es decir, con una enorme incertidumbre, con competencia por créditos internacionales. Hay 99 países que han solicitado líneas al Fondo Monetario. Parece que tenemos una buena posición internacional, pero las cosas se presentan muy difíciles, y en la medida en que la pandemia encuentra al Perú en una situación, en la pésima situación que nos ha dejado 20 años de neoliberalismo y retraso del Estado para dejar el escenario libre al mercado. En este contexto, entonces, han tenido que aplicarse medidas muy radicales para controlar la epidemia, lo que se muestra abajo, en la medida en que el Perú es el país que ha puesto mayores restricciones, la cuarentena más temprana, cerrando toda actividad, etcétera, pues nuestra caída de PBI es mucho mayor que la de nuestros vecinos. Entonces, hemos apagado la luz, digamos, se apagó la luz en marzo y no sabemos bien qué piso vamos a pisar cuando vayamos a prenderla, ¿no? En este contexto de tanta incertidumbre, y voy entrando un poco a mi tema, creo que el principal riesgo, yo quisiera tener la certeza que tiene Héctor en que tenemos consensos. Yo tengo más bien muchos temores por los riesgos de volver a la vieja convivencia, ¿no? A la vieja cotidianeidad. Miren ustedes lo que ha pasado, el cuadro pequeño de la izquierda, con la inversión pública este año también de la fuente del BCR en el primer semestre del 2020. Tanto en la inversión de gobierno central, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales ha caído en menos 30 y hasta en menos 40% respecto de un año que era bastante malo, como el 19. Hay una drástica reducción de la ejecución en los gobiernos locales, sobre todo en inversiones. En el cuadro, en el gráfico de la derecha,
ven ustedes cómo ha caído el devengado hasta el mes de mayo en gobiernos locales en solo proyectos. ¿Por qué pongo solo, miren, este marroncito, ¿no? Es este año 2020, ¿no? Justo cuando es el mes mayo en el que normalmente en años anteriores está subiendo la ejecución presupuestal, aquí se vino abajo. Y lo estoy poniendo porque esta reducción del gasto público en inversiones, particularmente el de gobiernos el de gobiernos locales, repercute en los ingresos rurales. En esta llamada reducción de la pobreza rural, la mayor parte de la reducción de la pobreza rural ha sido, reducción ha sido ingresos, una buena parte por este gasto público en zonas rurales. Entonces, se paran las inversiones y el sector, los agricultores, etcétera, dejan de tener ingresos, ¿no? Ahora, en este momento, por supuesto, está la tentación de la vieja convivencia, es decir, como demanda explícita de los gobiernos locales, pero también de las empresas constructoras y también de la propia población rural en pobreza, lo que hay es una demanda de otra vez soltar las inversiones. ¿No? Vamos a soltar las inversiones. Entonces, la pregunta es si vamos a volver a esta parte del modelo que significa el uso del presupuesto público como financiamiento de empresas constructoras y beneficio para, ojalá que solo algunos alcaldes y unos jornales para pobres. O sea, vamos a volver a lo mismo ahora que se ha detenido y se va a soltar, o empezamos a discutir la calidad o la necesidad de las inversiones y por lo tanto a discutir cómo y quién planifica inversiones. ¿Cuál es el rol de los gobiernos locales en la infraestructura y en los servicios? Y más bien, quizás ya no tiramos la plata para que la gente agarre jornales, además de lo que agarran los demás, y atendemos a la población con programas reales de empleo temporal y sobre todo apoyo a sus actividades productivas. Entonces, ¿cómo no volver a lo mismo? Yo creo que además de fallecidos y crisis económica, la pandemia nos deja la evidencia de nuestras carencias y sobre todo nuestras ficciones de desarrollo. No habíamos luchado contra la pobreza, le habíamos usado el presupuesto público para que la gente lo convierta en una parte de ello en jornales y otra en apropiación privada. Vamos a volver a esconder estas carencias y la evidencia de la ficción de estas ideas de reducción de pobreza y desarrollo, o podremos hacer algo mejor. Creo que hay algo que, digamos, dentro de las muchas cosas, la salud pública la ha tocado ampliamente Héctor, creo que hay un tema de rol, de rediseño de Estado, comenzando por partes, ¿no? O sea, en el rol de los gobiernos descentralizados que tenemos que analizar, ¿no es cierto? Yo creo que en este periodo de la pandemia, las marchas y contramarchas, quién se hace cargo de los retornantes, el gobierno local, no, están locos, o sea, ¿yo de dónde? Entonces el Ministerio del Ambiente, ¿pero por qué ambiente? En fin, esas marchas y contramarchas mostraron la falta de claridad sobre qué funciones le toca cumplir a cada nivel de gobierno. Y han hecho evidente que la distribución de competencias y funciones entre niveles de gobierno es un desastre en el país. El primer gráfico muestra, por ejemplo, en el 2018, porque el 2019 fue un año de tan mala ejecución que mejor no lo vemos, pero en el 2018, ¿quiénes invirtieron en hacer colegio? Invirtió el gobierno nacional. Invirtió el gobierno regional, invirtió el gobierno local. Todo el mundo tuvo a su cargo inversiones en hacer colegios. Y el cuadrito de abajo muestra
la otra cara, es decir, en qué invirtieron los gobiernos locales en el 2018. Invirtieron en todo: transporte, saneamiento, educación, cultura, agropecuaria, vivienda, orden interno, salud, ambiente y otros, es turismo, industria, etcétera, ¿no? Todo lo pensable. Es decir, se dispersa el presupuesto sin ningún orden en el país. Hay este viejo tema. El segundo tema que plantea la cuestión de repensar el rol de los gobiernos descentralizados y la descentralización en su conjunto es este viejo tema de la diversidad entre regiones, tema que ha sido agudizado por la pandemia. Como se hace evidente en las cifras que miramos con angustia todos los días, la evolución y los impactos de la epidemia y la cuarentena son muy diferenciados en las diferentes regiones, tanto en la economía como en la forma o las vías por donde avanza la enfermedad. En las ciudades avanza, en los mercados, en los centros rurales avanza porque llegó un enfermero de la posta que no se había cuidado y ¡bum!, aparece en un pueblo el virus. En fin, hay vías muy diferentes como los diferentes espacios en el país, y lo mismo pasa con la economía, ¿no? Hay lugares donde están muy, muy afectadas las economías agrarias, otros afortunadamente no tanto, depende en qué momento del ciclo agrícola entró la epidemia, qué tan lejos están, etcétera. La respuesta a la epidemia también depende, es muy diferente según las capacidades sociales e institucionales. Todo esto hace necesario pensar que necesitamos efectivamente una gestión descentralizada en cuanto pase la epidemia para la reactivación y la potenciación a futuro de los servicios que fueron descuidados por décadas. O sea, volver a lo mismo es volver a un desorden, y entonces esta diferenciación de impactos nos sugiere que la reactivación tendría que ser gestionada por territorios, ¿no? Al mismo tiempo que esta importancia de la descentralización y una gestión diferenciada por regiones, creo que también se abre en el contexto de la epidemia una nueva discusión sobre qué responsabilidades toca a cada nivel de gobierno en la gestión misma de la epidemia. ¿Qué tan eficaz ha sido pulverizar presupuestos en una multitud de unidades ejecutoras para comprar mascarillas o respiradores o camas de hospital, o para comprar alimentos para repartir? ¿Quién debe comprar? Caliwarma es más eficiente que los gobiernos locales para comprar alimentos. No sé, o sea, no hemos discutido en la pandemia cuál es la manera, qué cosas deben estar centralizadas y qué cosa es mejor que estén descentralizadas, quién debe decidir sobre la localización de los recursos profesionales y los recursos tecnológicos de la salud. Esta discusión es específica al contexto COVID, tiene que ver con la estructura del Estado y no la hemos tenido, y es un pequeño desorden todavía. Ahora, ¿quién debe estar a cargo de qué? Durante la epidemia y en una nueva situación de normalidad, lo relevante es qué tantos recursos transfiero o quién tiene la responsabilidad, ¿no? Pensando en el rol de los gobiernos descentralizados en la pospandemia, una primera cosa a considerar es que la pospandemia es bien diferente que el posniño, digamos, ¿no? O sea, no, quizás sea un poco de perogrullo decirlo, pero no es a diferencia de, por ejemplo, el niño, no es una fiesta de inversiones, ¿no? Acá hay un problema de servicios, y servicios es lo peor que hemos tenido. Salud, educación, saneamiento rural se quedaron rezagados. Y entonces, un post-pandemia, ¿qué significa sobre estos servicios, no? Entonces, para los dos primeros, salud, educación,
Lo de infraestructura es muy puntual lo que se necesita. Todo el mundo quiere construir más colegios para tener más contratos con empresas, pero lo que se necesita es agua, saneamiento y conectividad por el momento que eso empiece a funcionar bien. La red dorsal llega a la capital distrital, cómo la ampliamos hasta todos los colegios, ¿no? Ahora, sobre todo requiere equipamiento, ¿no es cierto? Cómo montar un servicio de ambulancia rural, incluyendo helicópteros en zonas muy distantes. Cómo desarrollar un servicio de transporte escolar para terminar con la secundaria multigrado, que es la cosa que es casi un oxímoron, ¿no? O sea, no es posible una palabra junto a la otra, pero en el Perú sí se da, ¿no? Se requiere montar un sistema de promotores de salud de comunidad con botiquín comunal y sistema de consultas en línea, es decir, cómo atendemos una ruralidad con servicios de calidad. Requerimos personal y adecuadamente pagado y bien distribuido en el territorio. Y en el tema de saneamiento rural, sin duda, potabilización del agua. O sea, no podemos seguir con pueblos que siguen tomando agua sin potabilizar. Necesitamos entonces, para manejar la pospandemia, un rediseño de los servicios en el territorio, en cada región. Es decir, no basta decir, ese pueblo tiene 4.000 personas y requiere una posta de atención nivel 3, porque ese pueblo puede estar cerca o lejos de otro. Es decir, cada región tiene sus particularidades de geografía, de poblamiento, de conectividad, con funciones, y necesitamos tener funciones claras a cada nivel de gobierno. Eso no existe y no hay servicios, ¿no es cierto? Ahora, la ausencia de una planificación territorial muestra, por ejemplo, cómo las redes de salud no funcionan como redes, ¿no? Son simplemente jerarquías, pero no redes que den un servicio adecuado. Se requieren procesos de ordenamiento territorial en cada región que terminen produciendo plan de desarrollo de infraestructura y plan de habilitación de servicios públicos de calidad. Hasta ahora, a 17 años de la descentralización, las regiones no tienen manejo, planificación y gestión de su territorio en absoluto. ¿Qué podemos pensar además de gobiernos descentralizados en la pospandemia? Porque, bueno, uno es en esta distribución o claridad de responsabilidades. Necesitamos, por ejemplo, una mejor gestión de espacios sociales, que es típica función de gobierno local. Lo que se ha hecho con los mercados en las grandes ciudades está muy bien. Hasta la pandemia los mercados estaban inmovilizados, invisibilizados, las economías locales invisibilizadas, porque todo el mundo esperaba que UON y Metro avanzaran con sistemas modernos de abastecimiento de alimentos. No es cierto, todos seguimos necesitando nuestros mercados, y las condiciones de higiene, aforo, etcétera, que se han hecho ahora, pues tendrán que mantenerse de alguna manera. También es oportunidad, una pospandemia, de, digamos, mantener entonces estas condiciones de higiene. Requerimos que el control del comercio ambulatorio en torno a los mercados de todas las ciudades intermedias o grandes del país, empiece a relocalizarse en nuevos mercados con un nuevo planeamiento urbano. Pocas ciudades tienen un plan de verdad, tienen cualquier cosa, pero esto que permita reubicar, si hay venta ambulatoria, es porque hay más capacidad de compra que los locales comerciales formalmente establecidos. Hagamos más locales comerciales formalmente establecidos, ¿no? La gestión del medio ambiente, hay también un contexto de gestión local. En espacios urbanos se potenció el uso de la bicicleta. Desde hace una semana nos hemos olvidado de la bicicleta y los carros pasan a 70 kilómetros matando ciclistas. Es fundamental que volvamos a tener un transporte público, un transporte privado controlado, un espacio para el uso para bicicletas o caminata, y un mejor servicio público, transporte público. Ahora van con aforo a algunas horas.
en adelante también. O sea, ¿por qué no? ¿No es cierto? Pero esto requiere una gestión local mucho más organizada, ¿no es cierto? Hay que también en espacios rurales, como gestión del medio ambiente, ampliar la reforestación. Comenzó bien, sigamos adelante, ¿no? Finalmente está, no sé cuánto tiempo llevo porque no he puesto el reloj, Epi, pero está también todo el tema en pospandemia de la actividad promocional de las economías regionales diferencialmente afectadas. Esta es una clara función de gobiernos regionales que tienen que acordar con los actores productivos el potencial de las cadenas más importantes, cómo enfrentar los cuellos de botella para que se incremente el Producto Bruto Interno regional, cómo logramos con los actores unas nuevas prácticas, ¿no? Para un nuevo rol de gobiernos regionales se requiere un proceso de esclarecimiento básico de funciones exclusivas y no seguir haciendo todos escuelas y nadie monitoreando, para el manejo de la pandemia, para las demás actividades que no son COVID y para la pospandemia. Necesitamos tener claramente quién va a hacer qué. Esclarecer... Queda un minuto, Marisa. Y termino. Está bien. Esclarecer también quién está a cargo de programas sociales. Lo han mencionado Héctor. No solamente ya no podemos seguir solo con programas sociales condicionados, sino también la discusión sobre focalización. Hay cosas que pueden ser focalizadas y cosas que no. Pero además, ¿qué tanto vamos a seguir con un Foncodes y un Jaliwarma centralizados, o ya es hora de descentralizarlos? Los programas del MIDIS mostraron que es un desastre. Por ejemplo, lo que fue la distribución de bonos, la identificación de beneficiarios, funcionó muy mal, ¿no? Necesitamos eliminar la distribución de presupuestos regionales por unidades ejecutoras. Esta es una inercia que estuve tratando de averiguar de dónde venía. Creo que Epi me dijo que casi de los tiempos del CETAR, ¿no es cierto? Y nadie la ha cuestionado, y esto impide que un gobierno regional planifique recursos en el territorio. Necesitamos desarrollar capacidades que quedaron truncas. La de planificación no se ha desarrollado. Capacidad de planificación de gobiernos locales no tiene sentido porque no le importa al MEF, que tiene la sartén por el mango. Hablando de MEF, necesitamos trabajar mejor, empezar una descentralización fiscal, en fin. Lo único que quiero llegar a dos discusiones, una sobre la del canon. O sea, vamos a seguir permitiendo que se distribuyan recursos que van a que se malgasten recursos en obras inútiles y en bolsillos corruptos. Creo que no nos podemos dar ese lujo. Y para poner una discusión con Héctor, creo que el principal riesgo que tenemos es que todo vuelva a la antigua normalidad. Y es lo que muchos actores buscan. Hoy mismo ha habido una carta de la CONFIEP diciendo que, ojo, no se debe usar la palabra expropiación, ¿no es cierto? Es decir, hay cartas a cada rato de la derecha, hay presiones, hay un conflicto por recuperar la hegemonía cultural que sienten que están perdiendo. La pandemia ha dejado claro que no podemos seguir sin Estado, no podemos seguir con que la empresa privada es la que resuelve y administra todos los problemas. No podemos seguir con la ficción de la reducción de la pobreza, que cuando se vino abajo la gente ha tenido que irse nuevamente al campo. El tema es que hay muchas evidencias de que el modelo no funcionó, y el problema y la pregunta es si hay una manera de capitalizar estas evidencias. Con eso llego, Epi, quizás del agro pueda hablar después. Muchas gracias. Entonces, la pregunta sería, Marisa, ¿cómo ves tú qué puede hacer el gobierno en esta circunstancia para atender las demandas de los gremios, esta agenda planteada? ¿Es posible? ¿Y cómo se podría hacer esto a través de un esquema descentralizado que tú has planteado? Adelante. Gracias, Epi. Yo no sé si, porque justo la única cosa que me faltaba era compartir una pequeña lámina que en realidad la había
también trabajado ayer en una mesa verde del IEP sobre la reactivación del sector agrario, ¿no? Bueno, lo que podemos decir, una rapidita cosa, todo muy rápido, sobre el sector agrario, es que la afectación de la economía agraria es muy diferenciada. Bueno, todos están fatal porque han reducido ingresos por no agrícolas, ¿no? Estos jornales de las obras públicas, no hay, y entonces eso era muy importante, ¿no? Entonces, esa economía no hay, y el agro, la producción agrícola, pues ha tenido impactos muy diferenciados de acuerdo a región, de acuerdo a zona, de acuerdo a producto, de acuerdo a mercado. Les va fatal a los productores de verduras para chifa. Y entonces el precio del colantao se vino al suelo. Les puedo mostrar, no tengo acá los gráficos, qué pena. Pero algunos precios se han ido al suelo. Eso, las verduras chinas, pero es chiquitito, por supuesto. Pero algo que es muy grande en el país, que es la papa, también se ha ido al diablo, porque restaurantes, pollerías, salchipaperos en todo el país no están comprando papa, y entonces toda la papa se va al mercado mayorista. Tenemos en el mercado mayorista algo de, o sea, varios miles de toneladas más, 10.000 toneladas más, si no me equivoco, en este enero-junio 2020 respecto al 2019, con lo que el precio de la papa, no la amarilla, que le fue más o menos bien, pero sí la blanca se fue al suelo. Entonces, es muy diferente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer el Estado? Uno, asegurar la próxima campaña. Eso es fundamental porque nos acercamos a la campaña grande, ¿no? Entonces, para asegurar la campaña grande, la campaña agrícola, hay dos cosas. Uno, los agricultores que les ha ido mal y que han perdido ingresos extra, también por transferencia, porque ahora tienen más gente en casa, porque han retornado los hijos que antes mandaban plata y ahora comen. Entonces, digamos, se requiere hacer que la economía agraria soporte hasta la próxima cosecha. Es un sector que no tiene capacidad de ahorro y entonces le va mal en estos eventos catastróficos. Y entonces, hasta ahora que ha habido el bono rural y el comillas universal para familias rurales, que abarca a 1 millón de personas más, de familias más o menos, y que no ha sido todavía íntegramente cobrado. Según Condeagro, falta 1 millón de familias más. Pero en fin, por ahora es un mes 760 y nada más, no es 760 mensuales como sería la renta básica, pero en fin, es muy poco, pero lo que ahora se espera para dinamizar el ingreso es estos 300 millones del DU 070 que van a estos núcleos ejecutores para inversiones agropecuarias de todo tipo, limpiar canales, etc. Transferencias de 67 millones a gobiernos locales para obras en la función agropecuaria. Hay mucha plata en recursos de mantenimiento vial rutinario de caminos vecinales y no sabemos todavía si habrá trabaja Perú. El tema con esto es que este tipo de ingresos del DEU 070 efectivamente van a compensar esos ingresos no agrícolas que se han perdido por falta de inversión de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. Sin embargo, esto es repetir el mismo modelo de que la pequeña agricultura no vive de las mejores condiciones de tecnificación, mercados, cambio de cartera, financiamiento, etcétera, sino vive del salario que le da un gobierno que gasta. Y es lo mismo. Entonces, claro, vamos a volver, se puede soportar un poco el ingreso rural que ha caído, pero volviendo a lo mismo. Ahora, estas obras que se van a ejecutar, eso, cuando me han preguntado por rol de ONGs, ¿podríamos meter eso? Podrían ejecutarse con vigilancia de organizaciones rurales
en qué se va a gastar, cómo se va a gastar esos 67 millones, para qué van a servir, etcétera. Trabaja rural, se va a hacer con supervisión para evitar corrupción. Eduardo habló, tenemos que repensar la participación y la vigilancia ciudadana, sin duda. La Contraloría General de la República ha abierto un programa de, ay, no me acuerdo el nombre, de contralores ciudadanos o algo así, monitores ciudadanos, ¿no es cierto? Y lo ha abierto y se han inscrito 17.000 personas en todo el país para hacer su curso de monitores y convertirse en monitor ciudadano. Hay una inquietud enorme de la gente por esto y hay que aprovecharla y dar capacitación a ello, ¿no? Se me fue la lámina, pero lo siguiente que quería mencionar era, usted no puede iniciar, bueno, ya, nada, lo digo yo de lo que estoy mirando. Luego está el segundo tema como asegurar campaña, es dar financiamiento a la campaña agrícola. Entonces, se ha creado este Fondo Agroperú para financiamiento directo con 250 millones para pequeños agricultores. Ahora, Conviagro dice que se necesitan 5.000 millones, no lo sé, 2.000 millones, 3.000 millones, 250 millones, no sé cuánto se necesita exactamente. El problema principal es que todavía es un fondo un poco confuso y el Banco Agrario y en general el Estado ha perdido las capacidades y las expertise que desarrollaron antes para operar créditos y para manejar un sistema de asistencia técnica, etcétera. Entonces, ¿se va a operar con el Banco de la Nación? No lo sé. ¿Se van a abrir cuentas universales a todo el que tenga un DNI y abrir una cuenta en el Banco de la Nación para poder transferir el crédito agrario? No lo sé. No lo saben, creo, todavía en el Banco Agrario y hay muy poco tiempo. Entonces, hay un problema sobre cómo, no solamente hay un problema de monto, va a haber una tasa preferencial de 3.5%, fantástico, pero hay un problema de cómo va a operar y llegar a los millones de familias campesinas. Creo que un segundo tema, además de asegurar la campaña agrícola para la reactivación del agro, está en un nuevo rol de los gobiernos regionales a través de sus agencias agrarias. Las agencias existen, pero perdieron el rumbo, no sirven para nada, juntan planes de cultivo y riego que nadie mira y nadie respeta, ¿no es cierto? Y creo que es el momento de recuperar capacidades y generar espacios para planificar junto con los agricultores cuál debe ser el rol de una agencia agraria, qué requieren los campesinos del Estado, qué tipo de información, qué asistencia técnica, comercial, etcétera, para mejorar sus negocios, sus ingresos rurales, en fin. Hay un tercer tema que también me habían preguntado por allí. 2 minutos, Marisa, por favor. Termino en uno, el de apoyar a organizaciones rurales que están muy debilitadas, muy, muy debilitadas, ¿no es cierto? Nadie ha querido en este tiempo de neoliberalismo apoyar organizaciones, sino todo lo contrario, y ahora las necesitamos y también ahí hay un rol de ONG fundamental. Y hay un tema de innovar, o sea, hay que diseñar nuevas inversiones y nuevos productos rurales. Vamos a gastar el dinero, esos millones de soles en cementar canales, no podemos trabajar infraestructura nacional poniendo, digamos, pasto en los canales, etcétera, o manejo de bofedales, o siembra y cosecha de agua. Es decir, necesitamos desarrollar infraestructura nacional y nuevos productos naturales de manejo de bosque, etcétera. Todo esto es altamente demandante de empleo, qué es lo que necesitamos desarrollar en el campo, ¿no? Una palabra sobre, creo que se espantaron un poco cuando dije que los gobiernos locales están haciendo inversiones pues sin tener mucha claridad sobre qué debieran hacer. El problema es que el Estado está, digamos, hay una enorme confusión sobre quién debe invertir en qué, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo preferiría gobiernos locales que no inviertan y que más bien manejen muy buenos servicios. El gobierno local
es el que debe crear las óptimas condiciones de la convivencia cara a cara, de la convivencia directa, del manejo de los mercados, del manejo de la calle, de la circulación, etcétera, en el ámbito rural, del entorno verde, de la limpieza de los pueblos, de la basura, de la descontaminación. En fin, hay todo un tema de gobierno local que se ha dejado de lado, porque tenemos gobiernos locales que lo primero que buscan es cuál es la empresa, ¿no es cierto?, con la que voy a firmar un contrato y en la mayoría de los casos tener mi diezmo, ¿no? Eso tiene que terminar. Eso no quiere decir que no haya obra local. Eso quiere decir que la inversión en infraestructura tiene que estar planificada con una estrategia regional de desarrollo de la infraestructura en sus diferentes niveles sobre la base de un buen acondicionamiento territorial. No tenemos, entonces están dispersándose plata en hacer una secundaria a la que van a ir 40 alumnos. ¿Cómo van a ir 40 alumnos y yo tengo que poner 12 especialistas en temas diferentes? No es posible. O sea, hay que hacer una gran secundaria rural y poner un magnífico sistema de transporte de alumnos. Eso es planificar y no podemos seguir. Entonces tenemos que romper, y termino ahí, perdona, tenemos que romper esa lógica infraestructural que es la que valida la autoridad. Una autoridad en el Perú, desde Fujimori, se valida porque, comillas, hace obra, no porque da un buen servicio al ciudadano, ¿no?